¿Cuánto dinero crees que has perdido por culpa del miedo? No hablo de una mala inversión. Hablo de todas esas veces que dijiste, empiezo el próximo mes. Voy a esperar el momento perfecto. Todavía no estoy listo. Mira, aquí está el asunto. El miedo casi nunca se siente como miedo. Se disfraza de prudencia, de lógica o incluso de inteligencia. Y lo peor, hoy probablemente está vaciando tu bolsillo sin que lo notes. Quédate porque la última forma en la que el miedo te hace perder dinero es la que destruye más oportunidades. Y casi nadie habla de ella. La mayoría piensa que pierde dinero por ganar poco, pero la realidad es otra. Muchas personas ganan suficiente, simplemente toman decisiones dominadas por el miedo. Y una mala decisión repetida durante años puede costarte muchísimo más que cualquier crisis económica. Hoy veremos 5 formas silenciosas en las que el miedo roba tu dinero. Y al final entenderás por qué algunas personas avanzan mucho más rápido que otras teniendo exactamente las mismas oportunidades. El miedo a empezar. Todo el mundo espera sentirse preparado, pero nadie se siente preparado. Esperar el momento perfecto es una de las trampas más caras que existen, porque mientras tú esperas, otros están aprendiendo, cometiendo errores, mejorando y creciendo. Cada mes que retrasas una decisión importante tiene un costo invisible. No aparece en tu cuenta bancaria, pero sí aparece en los resultados que nunca llegan. El miedo a equivocarte. Déjame preguntarte algo. ¿Cuántas oportunidades has rechazado solo porque existía la posibilidad de fallar? Aquí está el problema. Las personas creen que evitar errores las protege. Pero muchas veces, el error más caro es no hacer absolutamente nada. Porque mientras intentas no perder, también dejas de ganar. Y esa diferencia, con el paso de los años, se vuelve enorme. El miedo al que dirán. Este miedo es silencioso, pero controla decisiones enormes. No emprendes porque alguien podría criticarte. No subes contenido porque alguien podría burlarse. No cobras más porque temes que digan que eres caro. Y sin darte cuenta, empiezas a vivir según la opinión de personas que jamás pagarán tus cuentas. Pero hay un miedo todavía peor, uno que incluso afecta a personas exitosas. El miedo a invertir en ti. Cursos, libros, mentores, herramientas. Muchos los ven como gastos. Los pocos que cambian su vida los ven como inversiones. Mira, gastamos cientos de dólares en entretenimiento sin pensarlo, pero dudamos cuando ese dinero puede hacernos ganar mucho más. Y esa mentalidad mantiene a muchísima gente exactamente donde está. El miedo al cambio. Este es el más peligroso, porque no hace ruido. Simplemente te convence de quedarte donde estás, aunque seas infeliz, aunque ganes poco, aunque sepas que puedes hacer más. Tu cerebro prefiere un problema conocido antes que una oportunidad desconocida. Y eso explica por qué tantas personas pasan años viviendo la misma vida. No porque no puedan cambiar, sino porque el miedo las convenció de que quedarse era más seguro, cuando en realidad era muchísimo más caro. Si hoy entendiste algo, que sea esto. El miedo siempre te presenta una factura. La diferencia es que nunca llega en papel. Llega en oportunidades perdidas, en años desperdiciados y en el dinero que pudiste haber ganado. Ahora quiero hacerte una pregunta. ¿Cuál de estos 5 miedos sientes que más te está frenando en este momento? Escríbelo en los comentarios. Voy a leerlos todos. Y si quieres aprender a tomar mejores decisiones financieras y desarrollar una mentalidad que realmente genere riqueza, suscríbete, porque cada semana subo contenido para ayudarte a conseguirlo.